buenos días. Hoy vamos a revisar cómo hacemos este problema. Tenemos inicialmente un bloque de plomo de 6 kilogramos que calienta hasta alcanzar una temperatura de 120 grados centígrados y luego se introduce en un recipiente de concreto líquido. Vamos a analizar esta primera parte del problema. Tenemos un bloque de hierro de masa 6 kilogramos que se eleva su temperatura hasta 120 grados centígrados. Este mismo bloque de hierro se introduce en un recipiente que contiene concreto líquido. Analicemos de nuevo la primera parte del problema. Tenemos un bloque de hierro de masa 6 kilogramos que se eleva su temperatura hasta 120 grados centígrados y luego se introduce en un recipiente que contiene concreto líquido. La segunda parte del problema nos dice: calcule la masa del concreto si el concreto inicialmente se encuentra a una temperatura ambiente, 24 grados centígrados, y la temperatura de equilibrio de 35 grados centígrados. Esto, en pocas palabras, nos indica que la temperatura del concreto, que es la misma que la del ambiente, es igual a 24 grados centígrados por ley, y la temperatura de equilibrio es 35 grados centígrados. Generalmente esta temperatura de equilibrio, que es la temperatura a la cual los dos cuerpos llegan después de haberse cedido o absorbido calor, la que generalmente nos piden calcular. En este caso, la incógnita no es la temperatura de equilibrio, porque ya no la hay problema, sino que es la masa del concreto, y eso es lo que vamos a calcular. En este punto de hoy tendríamos que ser capaces de visualizar cuál es el camino para resolver el problema. Sin embargo, antes vamos a hacer unas preguntas, como por ejemplo, ¿qué ley puede ayudarme a resolver el problema? Bueno, debido a que nos hablan de temperatura de equilibrio, básicamente nos hace referencia a la ley cero de la termodinámica, en la cual los cuerpos ceden y absorben calor hasta llegar a una temperatura que es popularmente conocida como temperatura de equilibrio. Esto nos lleva a pensar en esta ecuación, donde la cantidad de calor que se cede es la misma cantidad de calor que se absorbe para poder llegar a ese equilibrio. Donde el que tiene más calor es el que cede, y donde el que tiene menos calor es el que absorbe. Q más es calor cedido y Q menos es calor absorbido. Pero en nuestro caso, ¿quién cede calor y quién absorbe calor? Bueno, debido a que el bloque de hierro está tomando temperatura, entonces será este quien le cede calor al concreto líquido, y viceversa. El concreto líquido será quien absorbe el calor. Es Q más el calor cedido por el bloque de hierro, y Q menos será el calor absorbido por el bloque de hierro. Tenemos que tener en cuenta que esta situación se puede representar así. Tenemos el bloque de hierro y nuestro recipiente de concreto líquido. El bloque de hierro es quien cede calor y el recipiente con concreto líquido es quien va a absorber calor. Esta barra, esa foto, va a representar la temperatura a la cual está este bloque de hierro, que es menor que la temperatura a la cual está el concreto líquido. Esa flecha amarilla representa la transferencia de calor. Entonces aquí pasa del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, o quien cede calor a quien absorbe calor. A medida que transcurre el tiempo, comenzamos a notar que la barra del cuerpo del recipiente que tiene el concreto líquido va aumentando, mientras que la barra del hierro va disminuyendo. Eso es debido a que el hierro le está cediendo calor al recipiente con concreto líquido y el concreto líquido está absorbiendo. Pero esto no va a pasar siempre, sino hasta que lleguen a una temperatura que se llama temperatura de equilibrio, como ya habíamos mencionado antes. En este caso la conocemos y nos la da el problema, que es 35 grados centígrados. Entonces, antes de continuar, repasamos de nuevo la situación. Tenemos un bloque de hierro y un recipiente líquido. El bloque de hierro es quien va a ceder el calor, el recipiente es quien lo va a absorber. A medida que pasa el tiempo, el hierro le cede calor
al recipiente de concreto líquido y ese pequeño absorbe hasta que llegan a una temperatura de equilibrio. Eso es lo que realmente va a suceder cuando se introduzca este bloque de hierro en el recipiente de concreto líquido. Habíamos dicho que esta situación, el hecho de que se ceda y se absorba calor, se representa bajo esta ecuación: calor cedido igual a calor absorbido. Y recordemos que calor se calcula con la masa de la sustancia, el calor específico de la sustancia y el cambio de temperatura que se realizó. Acá también tenemos la masa de la sustancia, el calor específico de la sustancia y la diferencia de temperatura de la sustancia a la cual se le está, la sustancia que está absorbiendo calor. Entonces, en nuestro caso tenemos que la masa de hierro son 6.000 gramos, el calor específico del hierro, que lo podemos sacar de las tablas que yo dejé en el grupo de tareas y talleres, es de 0.13 joule gramo por grado centígrado. El calor específico del concreto es 0.92 joule gramo grado centígrado y los cambios de temperatura están así. Puesto que la temperatura final es la temperatura de equilibrio, como lo vemos aquí, voy a activar el control de tiempo hasta que llegue a la temperatura de equilibrio, y nuestro delta de T ponemos la temperatura de equilibrio, que en este caso la conocemos que es 35 grados centígrados. Esta es la temperatura final. Recuerden que un delta de T es entre final menos inicial. La temperatura final a la cual llega es la de equilibrio, y esa es de 35 grados centígrados. Nótense que aquí también está a 35 grados centígrados, porque cuando ellos llegan a esa temperatura de equilibrio, pues lógicamente es la misma. Es 120 grados centígrados porque indica que el bloque de hierro se elevó hasta esa temperatura, esa es la temperatura inicial del bloque de hierro, y estos 24 grados centígrados son la temperatura del concreto líquido que está a temperatura ambiente. La temperatura ambiente son 24 grados centígrados. Se realizan las respectivas restas, aquí tenemos menos 85, y por el lado de acá tendremos 11 grados. No queda más que sustituir. Entonces, de esta ecuación pues tenemos masa de hierro, calor específico del hierro, diferencia de temperatura. Masa del concreto, que es lo que tenemos que hallar, calor específico del concreto, diferencia de temperatura del concreto. Ahora, tomamos los números naturales que tenemos aquí. En este caso son 100.000, 0.13 y menos 85. Los agrupamos. Y las unidades también: gramo, joule, gramo por grado centígrado, grado centígrado. Gramo y gramo se va, grado centígrado se va. De esta manera solo queda joule. Y al multiplicar 6.000 por 0.13 por menos 85, pues nos da menos 66.300. Al lado derecho de la ecuación tendríamos números naturales 0.92 y 11. Multiplico los naturales 0.92 y 11, que da 10,2. Y las unidades tendría joule sobre gramo por grado centígrado por grado centígrado. Las únicas unidades que se van a ir aquí son grados centígrados. O sea que en unidades al lado derecho de la ecuación me quedaría joule sobre gramo. En este punto debemos notar este menos. Este menos es porque esto es Q menos. Este menos lo arrastramos y este menos multiplica todo. Por eso se utilizan al lado derecho de la ecuación corchetes, mientras a la izquierda no es necesario. Este menos lo arrastramos y como lo que queremos es despejar la masa del concreto, entonces este menos va a pasar a dividir, al igual que toda esta cantidad que multiplica mi variable. Teniendo dividido esto, tenemos que menos entre menos es más. Joule se va con joule, solo me queda gramos, y pues 66.300 entre 10,2 es 6.551 gramos, que equivale más o menos a 6 kilogramos. Esto es todo.